de datos. En este video tutorial exploraremos las tablas de frecuencia para datos agrupados. Estas tablas nos ayudarán a visualizar y resumir la distribución de datos, que son esenciales en el diseño experimental y, por supuesto, para la primera unidad de nuestro curso sobre comparación de tratamientos. Al agrupar los datos en intervalos, podremos identificar patrones y tendencias. Calcularemos medidas estadísticas como la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada, que nos ayudarán a recordar conceptos como probabilidades y distribución normal de los datos. Replica en tu casa el ejercicio de este video tutorial y busca ejercicios en internet para repasar. Bien, manos a la obra. Otra manera de analizar descriptivamente los datos, en especial cuando tenemos muchos datos cuantitativos, en general más de 25 datos, es realizar una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. En este video tutorial te explico cómo realizar una tabla de frecuencias para la variable consumo de energía del caso de estudio sobre el restaurante que venimos trabajando desde la introducción. No obstante, antes de eso voy a explicar un ejemplo sencillo de cómo sería ese proceso de elaboración de las tablas de frecuencia a mano. Bien, para ver cómo es el proceso de realización de las tablas de frecuencia a mano, vamos a suponer que contamos con los pesos en kilogramos de 40 adultos de un centro de estudios nocturno. Y con ellos vamos a elaborar una tabla de frecuencia para datos agrupados. En pantalla miran ustedes que tenemos los 40 datos. Vemos, por ejemplo, datos de 60 kilos, 64 kilos, 70 kilos, 80 kilos y una serie de datos que se han recolectado directamente a través de una pregunta a todos los 40 alumnos de ese centro nocturno. Pasos para la elaboración de la tabla de frecuencias. Primero, lo que se hace es ordenar los datos de mayor a menor, es decir, del dato más bajito hacia el dato más grande. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que partimos del dato más pequeño, 60, al siguiente 63, 64 y así sucesivamente hasta que llegamos al dato más grande. El siguiente paso es calcular un indicador que vamos a llamar rango. El rango no es más que la resta del dato mayor, en este caso 89, menos el dato menor, en este caso 60. Y nos dice que el rango equivale a 29. Esto nos indica la distancia que hay entre el dato más pequeño y el dato más grande. En tercer punto, debemos determinar el número de intervalos de clase. Ya veremos a qué hace referencia este indicador, por ahora lo vamos a calcular. Una de las formas, porque hay varias, de obtener este indicador, que lo vamos a llamar intervalos de clase y lo vamos a representar con la letra M, es aplicando lo que se conoce como la regla de Sturges, con la cual se obtiene una aproximación más o menos aceptable del número de intervalos necesarios que serán para agrupar los datos. En este caso, tenga en cuenta que M debería estar en un rango bastante estrecho, pero podríamos suponer entre 5 y 15. ¿Cómo se calcula el rango? ¿Cómo se calcula el intervalo de clase? El intervalo de clase M es igual a 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo en base 10 de toda la cantidad de datos que tengo, que es n. En este caso tenemos 40 datos. Por lo tanto, m igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de 40, recuerden que este logaritmo es el logaritmo en base 10, es igual a 6.28, pero vamos a aproximar este valor al dato más próximo y lo vamos a redondear. En este caso lo vamos a aproximar a 6. Como cuarto paso, vamos a hallar algo que se conoce como el intervalo de clase. El intervalo de clase no es más que el rango R, miren ustedes acá el rango dividido entre los intervalos de clase. Entonces, R sobre M, 29 sobre 6, 4.86, también lo vamos a aproximar,
es 5. De esta manera vamos a poder construir la tabla de frecuencias. Vemos aquí, por ejemplo, que el dato más pequeño era 60. La amplitud de clase me dice que son 5. Es decir, a partir de 60 voy a contar 5 datos hacia el número más grande. Entonces, 60, un dato, 61, dos datos, 63, 64. De 60 a 64 tenemos 5 unidades que corresponden a los intervalos de clase. Ahora, en este intervalo de clase o en estas clases, vamos a contar cuántos datos hay, es decir, cuántos datos hay en todo el conjunto de datos que tenemos en este intervalo de clase. Volvamos por favor a los datos organizados y contemos. Tenemos 60, 63, 64, es decir, entre 60 y 64 tenemos 3 datos. Por lo tanto, la frecuencia, es decir, en este intervalo de datos hay 3 datos. La frecuencia será entonces cuántos datos, ¿no? ¿Cuántos datos hay en ese intervalo de clase? Veamos entre 65, que sería el siguiente, en la siguiente clase. Iríamos de 64 a la siguiente 65 y contaríamos 5 unidades de intervalos de clase. 65, 66, 67, 68 hasta 69. Bueno, aquí parece no se ve muy bien, pero es 65 a 69. Y contaríamos cuántos datos hay entre 65 y 69. 65, 1, 67, 67 otra vez, 68, 68. Y entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 datos. Esa es la frecuencia. Entonces, esta se llama frecuencia absoluta porque nos cuenta cuántas veces se repite un dato o cuántas veces hay datos en este intervalo. Si finalmente lográramos repetir ese ejercicio para todas las clases, encontraríamos todas las frecuencias absolutas. Si sumamos todas estas frecuencias absolutas, obtenemos que este dato corresponde al total de datos que tengo en mi conjunto de datos. Entonces, si sumo todos estos valores, obtengo 40 datos. Hay una variable interesante, un indicador interesante que se llama la frecuencia relativa. Aquí la vamos a representar con la letra H sub i. Y la frecuencia relativa va a referirse a la proporción de este dato, de esta frecuencia, perdón, en todo este conjunto de datos. Simplemente va a ser dividir 3 entre 40, 3 entre 40 y obtengo 0,075. 5 entre 40 y obtengo 0,125. 11 entre 40, 0,275. Si sumo todas estas frecuencias, que recuerden vamos a llamarlas frecuencias relativas, obtengo 1. Porque lo que estamos obteniendo aquí son proporciones, ¿no? La proporción de este dato en todo este conjunto de datos. Bien, yo podría también, si quisiera, convertir esta frecuencia relativa en porcentual. ¿Cómo lo puedo hacer? Podría multiplicar simplemente este valor por 100, digamos 0,075 por 100 y obtendría 7,5%. Es decir, estos 3 datos corresponden a 7,5% del total de datos. Estos 5 datos que hay en estas clases equivalen al 12,5% de todos los datos. Si hiciéramos eso y obtendríamos una columna nueva, que aquí no está, obtendríamos entonces un valor de 100% aquí abajo. Enseguida tenemos algo interesante que es esta frecuencia que la vamos a llamar la frecuencia absoluta acumulada. Y la frecuencia absoluta acumulada no es más que la acumulación de las frecuencias absolutas. Veamos. El primer dato es 3 de la frecuencia absoluta. En la acumulada vamos a sumar este dato más el anterior. 5 más 3, 8. 11 más 8, 19. 11 y 19, 30. 5 y 30, 35. 5 y 35, 40. Es decir, se ha ido acumulando la cantidad de datos a lo largo de esta distribución.
Podríamos calcular también una frecuencia absoluta acumulada dividiendo esta proporción entre el total. Dividiendo la proporción entre el total. Y vamos obteniendo estos valores. El final de estos valores va a ser 100% porque correspondería a todas las sumas de las proporciones. Puede ser también en porcentaje y nos podría indicar, por ejemplo, en el primer caso, que el 7.5% de los datos está entre 60 y 64, que en el segundo caso, mírenlo aquí, el 20% de los datos se encontraría entre 60 y 69, el 47.5% de los datos se encuentra entre 60 y 74, o mejor, el 47.5% de los datos es menor a 74 kilogramos. Por ejemplo, esto nos podría ser útil para ir viendo cómo son las distribuciones acumuladas de los datos. Esta marca de clase no es más que el promedio. Si ustedes miran aquí, esta marca de clase es el promedio de los límites de estas clases. 60 más 64 entre 2 me va a dar 62. 65, 69 en promedio me da 67. Y así sucesivamente. Bueno, esta es la forma entonces de construir una tabla de frecuencias a mano. Ahora vamos a realizar una tabla de frecuencias usando Orange y también RStudio. Bien, para realizar la tabla de frecuencia para datos agrupados utilizando Orange, vamos a abrir el programa, vamos aquí a la pestaña Data, en el widget de File, arrastramos a nuestro espacio de trabajo, vamos a darle doble clic. En este caso yo les compartí a ustedes un enlace que contiene los datos de el estudio del restaurante. En este caso solamente estamos presentando los datos correspondientes a las variables cuantitativas. Cuando se les presente esa oportunidad, es decir, que tengan el link de o la dirección web donde se encuentran los datos, marcan en URL y simplemente pegan ahí la dirección. Ya ahora se encargará de cargar los datos a pesar de que están en internet. Bien, por ahora voy a cerrar esta pestaña. Vamos a traer un data table. Lo conectamos a File y vamos a ver aquí en data table que se nos presenta todos los datos correspondientes a las variables de estudio. En este caso las variables cuantitativas. Miren ustedes, tenemos consumo de energía, el consumo de agua, la generación de residuos. También tenemos aquí la gestión o el pago o los costos, más bien, que hemos hecho por gasto en gestión de residuos. Aquí me aparece una variable que se llama feature 1, pero esta variable realmente no es una variable que yo haya recogido como parte de mi interés de estudio y por lo tanto simplemente me está marcando el dato. Esto es lo que se conoce como una instancia. Es decir, tengo una fila y una columna donde se intersectan estas dos, es lo que se llama una instancia. Entonces este 1 me está representando este dato, esta instancia. Por lo tanto, perdón, feature 1 corresponderá simplemente a podríamos decir, ese valor que nos caracteriza a cada instancia. Voy a darle doble clic en File. Aquí me dice que tengo el nombre de esa variable y en el papel que va a jugar esa variable en el análisis de datos le voy a poner skip. Skip significa que no la voy a tener en cuenta. Apply y miren ustedes, ya desaparece de mi tabla de datos. Eso es una cosa pues importante porque esa variable no la voy a tener en cuenta en el análisis. Pues este mes tampoco parece importante porque simplemente es un número que representa cada mes. Por lo tanto, yo debería haber hecho esto desde el principio, no obstante, para explicarles a ustedes, pues lo vuelvo a hacer. El mes, si ustedes se dieron cuenta, voy a cerrar nuevamente. Ustedes se dan cuenta, el mes es una variable cualitativa en escala nominal
Y el año, a pesar de que es un número, pues no es un número. Simplemente nos está representando una cualidad de cada uno de estos datos que corresponde a este periodo de tiempo. Por lo tanto, el año no es un número. El mes es una variable cualitativa o categórica, recuerden, o no métrica. Y aquí debería decir escala nominal, pero realmente no existe en la tabla, simplemente feature. Cuando sean variables pues, que nos dan alguna idea de alguna cosa, algún nombre de una variable, lo vamos a ver como feature. El año lo vamos a dejar como una variable categórica, nominal. Le dejamos como feature el papel, es decir, es una variable dentro del análisis de datos. Y tenemos el consumo de energía, que aquí es una variable métrica o variable numérica o variable cardinal, como la llamamos nosotros en las lecturas. Esta variable es una característica del conjunto de datos, por lo tanto le dejo feature. El agua es numérica también, puede ser este numérico cuantitativa continua o cuantitativa discreta en escala racional o en escala de intervalo, por lo tanto la dejamos como numérica. La generación de residuos igual y los costos de gestión de residuos también. Damos apply, cerramos y nos vamos hacia la tabla de datos. Aquí vemos pues que ya tenemos los datos que necesitamos para el análisis. Recuerden ustedes que podríamos darle clic derecho en el Canva o en el espacio de trabajo y abrir este widget que se llama Feature Statistics, conectarlo a la tabla de datos que ya está organizada. Aquí está diciendo que voy a poder seleccionar unos datos de estos que están aquí si quisiera analizarlos. Por ahora no lo vamos a hacer, pero si le doy doble clic, miren ustedes, pues me arroja los estadísticos o los estadígrafos de esas variables. En este caso recuerden, pues, de acuerdo al tipo de variable y de acuerdo a su escala, cada uno de estos estadígrafos tendrá sentido. Recuerden, esta dispersión es el coeficiente de variación, ¿no? El coeficiente de variación es un indicador de la dispersión de los datos. Y si tienen ustedes dudas sobre cómo se calcula, pues pueden consultarlo en internet. La media es el promedio, la moda es el dato que más se repite, la mediana es el equivalente al dato exacto en la mitad del conjunto de datos. Esto también ustedes pueden buscar en internet cómo se calculan. Yo les sugiero mejor el libro guía, el capítulo 1. Bien, entonces aquí nos está diciendo que el consumo de energía tiene alguna distribución de datos, miren. Es decir, nos está indicando que hay unos datos en unos intervalos que se repiten y aquí nos está dando las frecuencias, ¿no? Que es lo que nosotros queremos ver en la tabla de frecuencia para datos agrupados. Pero aquí nos muestra el valor medio, el valor promedio, la moda, la mediana, la dispersión. Aquí tenemos baja dispersión. Quizás baja dispersión pueda ser un valor por debajo de 0.5 o del 50% si convierten esto a porcentaje. Y un buen indicador bajo estas circunstancias podría ser, de todas maneras tendríamos que ver otros indicadores, pero puede ser la media, ¿no? La media puede ser un buen indicador de la tendencia hacia donde van los valores, hacia donde tienden los valores, la tendencia central, perdón, hacia donde tienden los valores del consumo de energía, en este caso 994 en promedio a lo largo de ese periodo de estudio que teníamos nosotros en nuestro caso de estudio. Aquí tenemos el valor mínimo y el máximo. Miren, el mínimo valor fue de 512 y el máximo de 1469. Podríamos también aquí utilizar otros elementos de descripción, como lo vimos en el video tutorial de la introducción, como por ejemplo una gráfica de dispersión, scatterplot. Podríamos conectar el data table al scatterplot. Y aquí podríamos, por ejemplo, poner en el eje X el mes y en el eje Y quizás una variable que nos interese sea el consumo de energía. Aquí podríamos como poner de color al consumo de energía y miren ustedes, nos va indicando los colores de estos puntos a qué valor pertenecen en el consumo de energía. Esto lo pueden mover también si lo requieren.
Los valores más azules, digamos, son valores más bajos del consumo de energía, mientras que los valores amarillos son más altos. Aquí pues podemos ver, por ejemplo, miren ustedes, aquí en el mes de noviembre tenemos valores altos de consumo de energía, ¿no? En el mes de enero también. Ya podemos ir intuyendo qué pudo haber sucedido en ese periodo de tiempo, en esos 4 años de estudio, de recolección de datos. Es posible que en las épocas de final de año, y veamos a ver enero y principio de año, parece ser que tenemos más consumo de energía, posiblemente asociado a que las personas asisten más al restaurante por cuestiones de vacaciones, por ejemplo. Ya sería analizar en cada situación en particular. Entonces, estas gráficas de dispersión pues nos van permitiendo hacer ya un análisis de los datos. Esto sería un análisis descriptivo. Este size, también el tamaño de los puntos, uno podría ponerlo de acuerdo al valor, ¿no es cierto? En este caso del consumo de energía, pues obviamente el mismo color y el mismo tamaño nos dan dando idea de cómo cambian esos valores del consumo de energía. Yo pues ahí ya les dejo que puedan ustedes curiosear un poco aquí con la herramienta para que vayan viendo cómo cambian los valores y puedan hacer sus análisis. Todo esto es parte importante del proyecto final que ustedes van a preparar. Entonces vayan pensando cuál va a ser su tema de estudio, los datos que van a requerir, que podrá hacer que los recojan de primera mano o que los tomen como datos de información secundaria. Entonces aquí los vemos. Van en la primera parte haciendo análisis descriptivos. Aquí también tenemos en visualización una gráfica bastante importante que se llama gráfica de cajas y bigotes, como lo vimos en la introducción al curso. Aquí podríamos tomar como variable de interés el consumo de energía. Volvemos a ver aquí, miren ustedes, los estadísticos descriptivos. Esta línea azul de aquí nos indica el promedio. Y esto que está aquí es la desviación estándar, que la desviación estándar también les indico que revisen el capítulo 1 del libro guía para que vean que la desviación estándar se puede calcular tanto para una muestra como para una población. En este caso es para una muestra y siempre se suma o se resta al valor del promedio, de tal manera que logramos, miren ustedes aquí este punto o este límite de la línea azul aquí, este límite de la línea azul aquí abajo, que nos va indicando, entonces este borde, podríamos decir, de esta línea nos indica el valor de la media menos la desviación estándar, este es el límite inferior, y el valor de la media más la desviación estándar nos va a dar este punto aquí. Y realmente esta línea azul oscura nos indica qué tanto se alejan, qué tanto se distribuyen los datos, o la mayoría de los datos, alrededor del promedio. ¿Qué tanto se alejan los datos alrededor de su promedio? Esta línea amarilla de aquí es realmente la mediana. Nos quiere decir que de aquí hacia abajo tenemos el 50% de los datos y de aquí hacia arriba el otro 50% de los datos. Algo así como que de 1046 kilovatios por hora hacia abajo fueron los consumos de energía durante ese periodo de tiempo y de 1046 kilovatios por hora hacia arriba fueron los consumos de energía en ese periodo de tiempo. Si ustedes miran estos extremos en la barra, digamos en el área azul que se puede ver aquí, en esta área sombreada azul, lo que vemos son los cuantiles. En este caso tenemos el tercer cuartil, el segundo cuartil que coincide con la mediana y el primer cuartil que coincide con esta parte baja, podríamos decir, de la caja. ¿Qué quiere decir eso? Que en este primer cuartil lo que indica es que el 25% de los datos estuvieron por debajo de 632.58 kilovatios por hora. Este segundo cuartil de la mediana, que el 50% de los datos estuvieron por debajo de este valor.
y el tercer cuartil que el 75% de los datos estuvo por debajo de este valor, o que en este caso el 75% estaría por encima de ese valor. Finalmente, estos puntos extremos que ustedes ven aquí, casi por fuera de esta línea, de esta caja, lo que nos indican son los que se conocen como outliers o datos atípicos. Son datos que se salen, digamos, de la distribución normal de los datos, de la distribución general de los datos. Entonces por acá tenemos datos atípicos y por debajo también tenemos datos atípicos. Si quisiéramos ver esos datos atípicos, podríamos usar un line chart conectado a nuestra tabla de datos. Aquí podríamos seleccionar datos a time series. Ya les explico qué indica eso. Pero realmente lo que nos está diciendo es que tenemos de 0, bueno, aquí en nuestro caso como hasta 60 datos. Y nos indica cada dato, el dato C, el dato 1, el dato 2, el dato 3, el dato 20, cuánto vale. Entonces cada pico de esto nos indica el valor de cada dato. Veamos un ejemplo por aquí, a ver. Por ejemplo, el dato 37 equivale a 710.32 kilovatios por hora. Kilovatio hora, perdón. Esto pues nos da una idea de cómo se mueven los datos, de los valores que van tomando los datos. Podríamos en algunas ocasiones encontrar vacíos en estas líneas. Cuando nos falten datos vamos a encontrar vacíos en estas líneas. Cuando tengamos datos atípicos, como en este caso, empezamos a ver datos muy, muy altos o datos muy, muy bajitos, ¿sí? Eso del análisis de datos atípicos pues sí requiere como un cuidado, por ahora no lo vamos a hacer. Bien, ya hemos analizado nuestros datos, podemos hacerlo para todas las variables. Para terminar este video tutorial vamos a ver cómo se hace la tabla de frecuencias para datos agrupados en esta herramienta Orange. Vamos a darle clic derecho y vamos a poner aquí Python. Python Script. El Python Script, y vale la pena mencionar que Orange de Data Mining realmente es programación en Python. Los invito también a que consulten qué es Python y vayan también empapándose un poquito sobre el tema. Pero Python es una herramienta de programación muy útil en muchos campos, como lo mencionaba también antes, y que sirve para especialmente hacer análisis de datos. Voy a conectar estos datos. Bueno, un momento antes de esto, es importante mencionar que por ahora vamos a hacer el análisis, es decir, la tabla de frecuencia para datos agrupados para la variable consumo de energía. Por lo tanto, antes de conectarlo al Python, vamos a abrir un nuevo widget que se llama Select Columns. Este Select Columns, vamos a conectarlo aquí. Nos va a permitir seleccionar, si ustedes le dan doble clic, me va a permitir seleccionar a qué variable es la que le vamos a hacer la tabla de frecuencias. Voy a marcar todo simplemente con el Shift y la flecha hacia abajo. Lo saco de esta cajita y solamente voy a dejar aquí el consumo de energía en kilovatios por hora. Este paso es importante para que podamos hacer la tabla de frecuencias solamente para esa variable. Voy a conectar entonces el Select Columns, que recuerden ya he seleccionado solo una variable, a mi Python Script. En este Python Script se necesita programar aquí, darle instrucciones para que haga el cálculo de la tabla de frecuencias para datos agrupados, porque realmente no hay un widget para eso en Orange. Bien, para eso ustedes van a tener, tanto en la descripción de este video como en la guía de estudio, el script. Simplemente lo van a copiar ustedes y van a borrar todo esto que hay aquí. Lo marcan, suprimen y ustedes van a darle control V, ¿no? Entonces lo van a copiar, este texto, lo van a pegar aquí. Esta programación, pues realmente uno debería tener un entrenamiento en Python para programarlo. No obstante, también es posible hoy en día, y como lo vamos a ver en otros videotutoriales y a lo largo del curso, utilizar herramientas de inteligencia artificial para poder hacer estos scripts, y nos van a facilitar esas herramientas pues mucho trabajo.
Por ahora simplemente cópienlo y este script nos va a servir para, como dice aquí, para realizar una tabla de frecuencias para una columna de datos. Voy a darle Run y vamos a ver cómo funciona. Bueno, como les estaba diciendo entonces, simplemente copiamos y pegamos el script, es decir, el código que yo les estoy pasando, le dan Run y van a ver aquí la tabla de frecuencia, donde aquí está la frecuencia absoluta para cada intervalo que ha creado, en este caso automáticamente, el programa. Vean ustedes, por ejemplo, entre 512.57 y 649.26 kilovatios por hora, dice que tenemos 16 datos. Entonces, así podríamos realizar la tabla de frecuencia para datos agrupados utilizando Orange Data Miner. Les voy a dejar también en la guía cómo hacer para que ustedes calculen la tabla de frecuencia para datos agrupados utilizando esta herramienta. Esta herramienta se llama RStudio. Los invito a que revisen cómo instalarla y que vean cómo construir aquí un RScript. Ustedes van a construir aquí el RScript, lo van a ejecutar y van a obtener la tabla de frecuencia para datos agrupados. Seguramente será muy similar a la que hemos obtenido aquí con Orange. También les voy a dejar en la guía de estudio un video tutorial de cómo construir la tabla de frecuencias utilizando Excel. De tal manera que los invito a que repitan el ejercicio de las tres maneras, con Orange, con RStudio y con Excel. Asimismo, repitan el caso del ejemplo que revisamos en la presentación sobre los pesos de los estudiantes. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes en este curso y poder contribuir al estudio de las técnicas de análisis de información. En un próximo video tutorial vamos a ver cómo calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento a partir de los datos, en este caso, de la variable cuantitativa consumo de energía. Bueno, hasta pronto.